nacer de nuevo. Y Nicodemo, con su mentalidad humana, así le podemos llamar, sin entender el lenguaje de Jesucristo, porque Jesucristo hablaba con un lenguaje de tal manera que solamente espiritualmente lo pudieras discernir, como cuando le dijo a los fariseos: destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Destruyanlo, el templo, y en 3 días lo voy a levantar. Y lo dijo precisamente ahí, a las afueras del templo. Entonces los fariseos dijeron: oye, ¿cómo? Tardó años en edificarse, tú lo quieres tumbar y en 3 días levantarlo. O sea, ahí los fariseos entendieron que Jesucristo andaba mal. Pero era la mente humana de ellos la que no podía entender la mente de Jesucristo. Por eso es importante que nosotros tengamos siempre la mente de Jesucristo, para que podamos entender el punto de vista que Jesucristo siempre nos quiere dar a entender. Y le dice Nicodemo a Jesús: ¿cómo? ¿Qué acaso? Fíjate nada más hasta dónde llega la ingenuidad de ese sacerdote de la ley llamado Nicodemo. ¿Qué acaso tengo que volver a meterme al vientre de mi mamá y nacer otra vez? O sea, ¿cómo? Meterme al vientre de mi mamá y nacer otra vez, porque Jesucristo le había dicho que es necesario nacer de nuevo. Pero nacer de nuevo significa que tú renuncies a toda tu vida pecaminosa pasada y que con Cristo tú lleves una nueva vida. El diablo es de las personas que acusan y te hacen creer que tú ya no tienes ninguna posibilidad, que tú ya te equivocaste y que tú ya ni modo. Pero Jesucristo te dice a ti ahora, en este momento, que tú tienes que nacer de nuevo. Y aquí por eso el apóstol Pablo nos hace ese recordatorio y nos dice que nosotros tenemos que, dice: bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección ¿de quién? De Jesucristo. ¿De dónde? De entre los muertos. Y luego continúa diciendo: ¿para qué es necesario que nosotros renazcamos? Por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, hay una misericordia de Dios para ti, reservada en el cielo para ti. Pero tú tienes que seguir avanzando hacia la meta, como dijo el apóstol Pablo. Prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero en esa meta te vas a topar con muchos obstáculos, pero el obstáculo nunca va a ser impedimento para que tú puedas levantarte otra vez en el nombre de Jesucristo. Siempre vamos a tener obstáculos en esta vida. Jesucristo dijo: es imposible que no vengan tropiezos a la vida de ustedes. Es imposible que no vengan tropiezos, pero es necesario que vengan tropiezos. ¿Por qué dice Jesucristo que es necesario que vengan tropiezos? Porque en cada tropiezo es una prueba para que tú te puedas levantar en victoria en el nombre de Jesucristo. El tropiezo siempre te va a dar una enseñanza. Mucha gente ve el tropiezo como un fracaso, y tú no eres ningún fracaso. Tú no eres ningún fracasado. El único fracasado que existe y siempre existirá es aquel a quien Jesucristo derrotó en la cruz del Calvario. O sea, a Satanás y a todos los demonios junto con él. Amén. Así que tú no eres ningún fracasado. Si tú te acercas a Jesucristo y tú lo aceptas a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida, tú empiezas a caminar en victoria y no en fracaso. Ya el fracasado que dominaba tu vida antes de Cristo, ese queda atrás. Por lo tanto, tú prosigue a la meta. Como dijo el apóstol Pablo, ¿cuál es la meta? El diablo muchas veces mete un engaño y te dice que la meta es que tú llegues a ser como Jesucristo. Pero no es así. El apóstol Pablo fue muy específico. Dijo: al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, tú en Cristo, caminando en esa carrera, por esta vida, tendrás tropiezos, pero Cristo estará contigo
Pero tú tienes una meta final, y esa meta final no debe de distraerte absolutamente nada para llegar a esa meta. Esa meta tú la tienes que tener en mente y esforzarte a llegar a esa meta, y esa meta se llama el llamamiento supremo de Dios para ti. Cuando te diga Dios: hijo, ya estuvo bueno de sufrir en este mundo, vente, vámonos, es el tiempo de que empieces a gozar del reino de Dios. Ya olvídate de calores, ya olvídate de fríos, ya olvídate de hambre, ya olvídate de crisis, ya olvídate de trabajar, de cosas económicas, ya olvídate de todo, que te llegaron los recibos de luz, de agua, de teléfono y no puedes pagar. Olvídate de todo eso. Te llegó el tiempo de descansar y de gozarte en el reino de Dios. Esa es tu meta. Una meta que el diablo no va a permitir que tú llegues. Por eso pone tropiezos. Y por eso Jesucristo dice: es necesario que haya tropiezos. Porque si no hubiera tropiezos, cualquiera llegaría a esa meta. Y la meta es solamente para personas esforzadas y valientes que verdaderamente hicieron el esfuerzo por llegar a la meta. No dijo Jesucristo que iba a ser algo fácil. Siempre vas a tener problemas en tu vida, pero cada problema es una enseñanza que Dios te está permitiendo que tú conozcas para que tú puedas salir adelante. Así que no lo mires como un fracaso. La situación pasada, los errores cometidos de una manera equivocada, no lo mires como un fracaso. Míralo como una enseñanza, porque quizás se preste la oportunidad de que tú puedas enseñar a otros en base a esa experiencia vivida. Entonces el propósito de Dios no fue que tú fracasaras, el propósito de Dios fue que tú aprendieras para que en base a la experiencia vivida tú puedas alertar a otros acerca de no caer en esa misma red del diablo también. Entonces, fíjate bien, así que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible y reservada en los cielos. ¿Para quién? Para ustedes. Ahí está la herencia para ustedes, ya es de ustedes. Entonces, que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe. O sea, Dios te está guardando a ti. Hay un poder que es el poder de Dios para guardarte a ti, pero siempre y cuando tú seas compatible con Dios, a través de Jesucristo, obviamente. Porque si tú no eres compatible con Dios a través de Jesucristo, entonces aquí es en vano la carrera que estás llevando. Irás en esa carrera con el freno de mano puesto, no llegarías muy lejos. Entonces, depende de ti. Si tú quieres vivir una carrera libre de obstáculos, o si los obstáculos existen, los vas a poder sobrellevar porque Jesucristo va contigo. Si tú quieres vivir así, en victoria, cada obstáculo que se te presente, o si tú quieres vivir caído, derrotado y en fracaso, eso ya tú lo decides como tú quieras decidirlo. Pero Jesucristo está listo para ayudarte. Él te tiende la mano. Él ya pagó en la cruz del Calvario para que tú seas libre. Para que si tú te habías equivocado antes otorgándole a Satanás un derecho, ahora ese derecho que tú le habías otorgado a Satanás, ese derecho ya queda destruido a través de Jesucristo. O sea, la muerte de Jesucristo en la cruz no significa un simple acto religioso, porque mucha gente tiene a Jesucristo todavía clavado en una cruz. Tú entras a ciertas iglesias y lo ves todavía clavado en una cruz. Pero el éxito de Jesucristo no fue la cruz. El éxito de Jesucristo en la cruz es tu éxito, porque Él pagó por ti. O sea, tú eres el beneficiado a través del sacrificio que Él hizo. Pero el éxito de Jesucristo se refleja al tercer día, cuando Él se levantó de entre los muertos, para demostrarte a ti que ni aún la muerte lo pudo vencer. Amén. O sea, si Jesucristo resucitó a Lázaro, que tenía 4 días de muerto, ya apestaba porque ya se estaba pudriendo ese cuerpo. Y la gente humana, con su mentalidad humana, obviamente, le decía a Jesús: no, Jesús, Él ya está muerto, ya quiere. Y
Y Jesucristo le dijo: ¿qué no les he dicho que si creen ustedes en mí, verán la gloria de Dios? Mucha gente no cree en la gloria no quieren creer en la gloria de Dios a través de Jesucristo. Muchos prefieren creer en la gloria de Dios a través de la Virgen de Guadalupe y le piden a la Virgen de Guadalupe un milagro en vez de pedirle a Jesucristo, que es el único que Dios autorizó. Como les dije la semana pasada, ¿cómo es posible que la aparición en el Tepeyac de esa Virgen de Guadalupe, nada más una persona dice que vio? Una persona dice que vio, comparado contra 5,000 personas que Jesucristo alimentó de tan solo 5 panes y 2 peces. Levantaba la canasta al cielo, la bajaba llena y la repartía. Subía la canasta, la bajaba y la repartía. Subía la canasta, la bajaba y repartía. Y así alimentó a 5,000 personas. ¿Cómo es posible que 5,000 personas vieron a Jesús hacer lo que hizo y a resucitar muertos? Cosa que nadie, absolutamente a nadie vas a ver tú resucitar a un muerto. Entre una deidad que mucha gente le llama santo o virgen, milagroso, y Jesucristo por otro lado, hay una diferencia enorme donde te vas a dar cuenta tú que solamente hay algo que Satanás no podrá hacer. Mucha gente le pide a la Virgen o le pide a los santos, o sea, que no es ni la Virgen ni los santos. La Virgen y los santos murieron y están esperando la resurrección de entre los muertos a Jesucristo. Pero mucha gente se deja guiar por ese truco de Satanás, de que tú le pides a una escultura o a una imagen prohibida por Dios y que esa imagen te va a responder. Tú le puedes pedir a la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, y te va a responder con milagro. O sea, tanto vírgenes, santos, como la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, podrán hacer todo lo que tú quieras, pero hay algo que no van a poder hacer jamás. Hay un milagro que nunca van a poder hacer jamás, y ese milagro es resucitar a un muerto. Nunca nadie podrá resucitar a un muerto, sino solamente Jesucristo. ¿Por qué? Porque solamente Jesucristo tiene potestad sobre la vida y sobre la muerte. Jesucristo, aún a la hija de Jairo, a esa hija de Jairo, que ya estaba muriéndose, le llaman, le dicen: Jairo, ve y búscate a Jesucristo para que venga y sane a nuestra hija. Va Jairo y busca a Jesucristo y le dice: Señor, por favor, ven porque mi hija se está muriendo. Y dice Jesucristo: sí, voy, vamos. Y mucha gente le seguía a Jesucristo. Y en ese momento había una mujer que tenía toda su etapa desde que recibió la primera menstruación. No podía parar su flujo de sangre. Todos los días vivía con un flujo de sangre. Y era una mujer despreciada porque la consideraban inmunda simplemente por tener esa enfermedad de ese flujo de sangre que no paraba. Y ella había gastado todo el dinero que tenía precisamente en médicos para que le sanaran de esa enfermedad. Y no sanaba. Y le quitaban el dinero a los médicos y nunca sanaba. Y ella escuchó hablar de Jesucristo y dijo: voy a ir con él. Pero había una gran multitud que le impedía acercarse a Jesucristo. Pero la insistencia de esa mujer, que a pesar no podía llegar hasta donde Jesucristo estaba, que muy apenas, si acaso, logró esa mujer estirar su mano para poder alcanzar de perdido el manto de Jesucristo. Ella tenía la fe de que de perdido con tocar ese manto iba a ser sana. ¿Te das cuenta la fe de ella? Tan solo con tocar el manto. Y cuando tocó el manto de Jesús,
Voltea a Jesús y dice, espérame, alguien me ha tocado. Y le dicen los discípulos con mente humana, ¿quién te tocó? Oye, pues aquí todo el mundo te tocamos, hay mucha gente, es imposible evitar tocarte. No, espérenme, pero yo sentí que poder salió de mi mano. ¿Quién fue? Y allá se ve la mujer que dice, yo fui, Señor, toqué tu manto y me sané. Después de tantos años de sufrimiento, sané. ¿Se dan cuenta? Tanta gente que vio a Jesús hacer ese milagro. Mucha gente que vio a Jesús caminar sobre el agua. Mucha gente que vio a Jesús reprender a los vientos. Paz, calma. Mucha gente que vio a Jesús hacer milagros, sanar leprosos. Mucha gente lo vio. Y en cambio acá en el Tepeyac, solamente una persona dice que vio. Dice. Y sin embargo esa deidad es más venerada y adorada y consultada que el mismo Señor Jesucristo. Se le adora más a esa deidad a tal grado que le llaman la Reina de México. Y tan solo una sola persona lo vio. Dice que vio. Y la única prueba es el manto grabado con rosas que había cortado. Y en ese manto grabado estaba la imagen de esa deidad en el Tepeyac. Y eso bastó solamente para que los sacerdotes católicos, las autoridades dijeran, es cierto, Juan Diego dice la verdad. Deuteronomio 5. Dice Deuteronomio 5. Porque Satanás es mentiroso. Y Satanás muchas veces habla de verdad. Pero sus palabras siempre serán mentira. Deuteronomio 5. Y siempre será una mentira todo aquello que va en contra de Dios, quien te escribe y te dice la verdad. Deuteronomio 5, versículo número 7. Deuteronomio está como en los primeros 5 o 6 libros de la palabra de Dios. No tendrás, versículo 7, Deuteronomio 5, 7. Versículo 7, capítulo 5, versículo 7. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura. Escultura. O sea, no harás estatuas. Ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos. Por si acaso a Satanás se le ocurre decir, es que estamos haciendo la imagen de la Virgen María o del mismo Señor Jesucristo. Aquí Dios, por eso les doy a conocer la palabra de Dios para que ustedes la lean. La misma palabra que viene en la Biblia católica también viene lo mismo. Con otras palabras, bandeja en lugar de charola o cosas así, por ejemplo. Pero son las mismas palabras. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea que ni escultura ni imagen. No te hagas. Dios te lo está prohibiendo. Y todo aquel que autorice o acepte que tú te postres delante de una escultura o de una imagen, es el mismo Satanás disfrazado de siervo de Dios. Porque solamente Satanás es el único que se pone en contra de lo que Dios establece. El propósito de Satanás es de que tú hagas lo contrario a lo que Dios ordena.
Y es así como nos podemos dar cuenta quiénes son los verdaderos siervos de Dios y quiénes son los malos siervos de Dios. Aunque todas las religiones son la basura y el excremento de Satanás, todas las religiones es una basura, porque todas las religiones tienen la tendencia a separarte y a dividirte, causar divisiones, y que tengas otra forma muy diferente de la verdad que está aquí escrita en la palabra de Dios. Pero en la palabra de Dios siempre va a ser palabra de Dios. Ni le quites ni le pongas, porque la misma palabra de Dios dice que tú serás maldito si le quitas o le pones. Por eso a Satanás no le queda otra más que desobedecer lo que Dios ordena. Y si tú no conoces la palabra de Dios, como ahora ya la estás conociendo, Satanás te va a hacer pedazos si tú no conoces la palabra de Dios. Por eso es que este momento tiene como finalidad que tú conozcas la palabra de Dios. He venido a hablarte de la verdad escrita. Yo no te vengo a decir otra cosa que no está escrita. Aunque con ello yo atente contra tu creencia, o tu religión, o tu tradición. Porque la Iglesia Católica se formó precisamente cuando una persona que no conoce palabra de Dios inculca a su familia algo que no está escrito por la palabra de Dios, o algo que se revela contra la misma palabra de Dios. Así es como se forma la Iglesia Católica. No hay una persona que diga en ese sector, no hay una persona que diga no, porque está escrito que no debemos de hacerlo. No hay una persona que diga, ¿por qué si está escrito nosotros estamos haciendo otra cosa? Pero si Dios ha ordenado lo que ha ordenado aquí, que ahora ustedes ya conocen, ahora ya depende de ustedes decidir si obedecen o no obedecen. Si deciden obedecer a Dios o si deciden desobedecer a sus padres que no conocen la palabra de Dios, o a la persona que no conozca la palabra de Dios. Porque toda creencia que tú tengas, en todo lo que tú decidas poner tu fe, tienes estrictamente que cotejarlo con la misma palabra de Dios. Porque si tú no cotejas con la palabra de Dios, el diablo te hace pedazos, espiritualmente hablando. Y es ahí donde viene tu debacle y tu derrota, tu fracaso en la vida, cuando Dios no está contigo. Porque Dios nunca va a estar con las personas que le desobedecen. Dios siempre va a estar con las personas que le aman. Y el amor se demuestra con obediencia. Versículo 9. Ahí nos seguimos dando cuenta los engaños en que habíamos caído por parte de Satanás. ¿Qué dice el versículo 9? No te inclinarás. No te inclinarás, o sea, no te vayas a arrodillar delante de esas esculturas o delante de esas imágenes. No te arrodilles, no te inclines. ¿Por qué? Porque dice Dios, yo soy Jehová, tu Dios. Si tú no quieres tener a Dios en tu vida, Dios de todos modos sigue siendo Dios. Quieras o no quieras, Dios sigue siendo Dios. Y tú, un vil miserable sin Dios. Esa es una realidad. Pero aquí te está diciendo, Jehová es tu Dios. Si lo quieres aceptar. Amén. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Celoso. Muchos dicen, es que los celos son desconfianzas. ¿Cuáles desconfianzas? A ver. ¿Cuáles desconfianzas? Eso que sucede allá entre los enamorados, pues es cierto. Pero en Dios es lo mismo. Y hablar de fidelidad. Si tú tienes una esposa, a ti no te va a gustar que tu esposa le ande coqueteando al vecino. O que se ande acostando con el vecino. ¿Por qué? Porque te vas a llenar de celos. Y no es que estés enfermo de celos, sino que te has dado cuenta que la persona te faltó la fidelidad. Dejó de serte fiel. Lo mismo sucede con Dios.
Yo no puedo adorar a Dios y a la vez lo hago después. Señor, espérame tantito, ahora déjame irme con la virgencita. Eso lo hacen los ignorantes. Hablan de Dios para que tú te enganches de que es la religión correcta, pero de repente te dan el volteón y te empiezan a hablar ahora de la virgencita. En el funeral de mi papá hablaron de Dios. Perfecto, hablaron de Dios. Y de repente le dieron un volteón a la situación. Y ahora vamos a rezarle a la Virgencita de Guadalupe. Santa María, Madre de Dios. Le dieron el volteón. Pobre mi papá, yo decía, pobre mi papá, se lo están encomendando a un demonio. Porque Dios es celoso. Solamente quiere que le adores a Él. Amén. Y solamente a Él. No a la Virgencita como dice Satanás. Aunque dice Satanás, es que no la adoramos, la veneramos. Satanás tonto. Es lo mismo. Es lo mismo. Es como viene tu esposa y te dice, ay no, es que yo no adoro al vecino, lo venero. Pues es lo mismo. De todos modos te vas a cocinar en tu propio jugo si tu esposa te dice eso. Fidelidad es fidelidad. Jesucristo lo dijo bien claro. Se comete adulterio aún cuando miras a una persona con la finalidad de codiciar a la persona. No te estás acostando con la persona, pero lo estás mirando. ¿Cuántas personas ahí en redes sociales, en Facebook, son casados y ocultan a la esposa y andan coqueteando con otras mujeres? Porque son sinvergüenzas. Y Jesucristo dijo que aún con el pensamiento se adultera. Es que yo no soy casado. Sí, plátano, pero la otra persona sí lo es. Y nada más basta con que uno sea casado para que exista el adulterio. El adulterio es el mirar, tan solo mirar, no estoy diciendo que se acuesten, tan solamente mirar, codiciar a una persona ajena que no debes, a una persona que no es tu esposa, a un Dios que no es Dios, para que mejor lo entiendan muchas personas. Yo creo que soy el pastor más odiado por muchos por las cosas que digo. Pero no me importa que la gente me odie. Si con ello Jesucristo me ordena decir la verdad, prefiero quedar bien con Jesucristo diciendo la verdad que andar con lisonjas hablando lo que las personas quieren. Yo no soy un lisonjero. Yo no soy un pastor predicador lisonjero. Salud. Lisonjero es aquel que nada más anda hablando cosas para que la gente lo apruebe y lo tengan como un Dios, ese pastor. Si yo te tengo que decir que aún con el pensamiento se adultera, es porque Jesucristo lo dijo. Ahí están las redes sociales llenas de adúlteros. Es que no me estoy acostando. No necesitas acostarte con esa persona que estás codiciando. Ya Jesucristo dijo que con tan solo mirar ya es un adulterio. Ya acostarte, seas casado o no seas casado, ya sea tú o la otra persona, acostarte para tener relaciones sexuales con alguien que no es tu esposa, ahí sí es una fornicación. Y si uno de los dos está casado o casada, ya es adulterio y fornicación al mismo tiempo. O sea, bien podrido el tipo.
Estamos en los tiempos finales y Satanás ha engañado a muchas personas. No te dejes engañar tú también. Dios exige que tú le adores solamente a Él. Fuerte y celoso te está diciendo que es. Y si tú no lo adoras a Dios solamente, ojo con lo que les voy a decir. Si tú decides estar de adúltero con la Virgencita de Guadalupe y con Dios al mismo tiempo, y con Cristo, y con San Pascual Bailón, y con San Plutarco, y San Chucho, y San Cudo, San Filemón, San lo que tú quieras. Si tú quieres seguir así de adúltero, adorando aquí, adorando allá, y adorando a este, y adorando al otro, eso se llama maldad. Se llama maldad delante de Dios, porque si Dios te ordena que no adores a nadie más que a Dios, y a ti te vale, por desobediencia te vale, o por ignorancia, o porque te enseñaron mal en la iglesia católica, qué sé yo, no sé, pero te vale. Eso se llama maldad. Y todo aquel que cometa maldad contra Dios, ¿qué es lo que sigue? Ahí viene lo que sigue. Ahí es donde va a tronar el cacahuate, lo que sigue. Ahí es donde va a bailar el chango. ¿Qué dice? ¿Qué dice Dios? Dice: soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. ¿La qué? La maldad. Dios va a visitar la maldad. No nada más se va con los buenos, se va con los que son malos. Visita la maldad de quién? De los padres sobre los hijos, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Desobedecer a Dios es aborrecer a Dios. Ojo. Y Él dice, Dios mismo te está diciendo, que si tú andas con esa maldad de desobedecer a Dios, Él te va a visitar a ti y a tus hijos. A tus hijos. Hasta la tercera y cuarta generación. O sea que si tu abuelo, tu bisabuelo y tu tatarabuelo fueron adúlteros, o fueron borrachos, o fueron qué sé yo, no sé, lo que hayan sido, tú la estás pagando también. Y tú vas a decir, pero ¿cómo? ¿Yo qué culpa tengo de lo que hizo allá el bruto de mi abuelo, que no quiso obedecer a Dios, o que lo engañaron y por eso no conocía la palabra de Dios? ¿Yo qué culpa tengo? Tú puedes decir con justa razón, ¿yo qué culpa tengo? Pero Dios dice, yo lo he establecido así. Porque si las personas no me quieren obedecer, les voy a dar donde más les duele. Sus hijos. Sus hijos. Si acaso te preguntas, ¿por qué un Dios de amor arremete contra un hijo que no tiene nada que ver? Es porque tú tuviste la culpa con tu desobediencia y tu rebeldía. Andar adorando a otros dioses que no eran dioses, cuando Dios te dijo que Él es fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos. O sea, los hijos son los que van a pagar el plato roto de las torpezas de nuestros antepasados. Pero te tengo una buena noticia, una excelente noticia. Jesucristo ya pagó por ti en la cruz del Calvario. Amén. Solamente necesitas aceptarlo, a Cristo, y obedecerlo a Cristo, para que tus pecados sean perdonados y sea borrado todo tu pasado, y rompas con la maldición de tus antepasados. Amén. Y que tus hijos y tus futuros hijos no paguen los platos rotos de tus errores. Aquí está este mensaje como una evidencia. Por eso se hace el video. Por eso se hace el video. Porque no nada más es para ustedes este poderoso mensaje.
es para todos. Hay centros de rehabilitación que no me permitieron grabar. Que les vaya bien. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que la palabra de Dios salga fuera de este cuadro. Ustedes son bendecidos con esta palabra. Quieren que les vaya bien en todo lo que hagan. Quieren romper con una maldición de Satanás que se llama droga, alcohol, como quiera que se llame. Rompan todo pacto hecho con Satanás. Si adoraron a un Dios que no era Dios, este es el tiempo de pedirle perdón a Dios. Señor, te pido perdón porque no sabía. Yo no sabía lo que está escrito en tu palabra. Yo no lo sabía, Señor. Perdóname. Y me someto a la autoridad de tu Hijo Jesucristo como mi único Señor y Salvador, para que me puedas perdonar y pueda ser yo lavado y restaurado y redimido y rehabilitado con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por mí. Sí se puede, varones. Les he venido a dar esta palabra. Quizá llegue un tiempo en que yo ya no pueda entrar a este lugar, porque me toque ir a otros lugares. Pero ustedes ya no están ignorantes del tema. Si Dios les dio libre albedrío a ustedes, yo también les doy libre albedrío. No sé cuánto tiempo yo siga predicando aquí en Monterrey, pero hay otros centros de rehabilitación en otros lugares, en otras ciudades, o quizá en otros países, no sé, donde también necesitan conocer esta palabra y romper con las mentiras de Satanás en el nombre de Jesucristo. Dios es así como les bendice a ustedes, a ustedes. Mucha gente allá por redes sociales me dicen: oiga, yo quiero estar sentado ahí, quiero estar donde usted predica. No, no les conviene, estamos en un centro de rehabilitación con personas poderosas en Jesucristo ahora. Amén. Victoriosas en Cristo ahora. Amén. Porque allá afuera hay mucho derrotado que no conoce la palabra de Jesucristo, pero ahora estos varones ya la conocen, y ahora estos varones están siendo libres en el nombre de Jesucristo. Amén. Y van a salir muy pronto rehabilitados, y Dios quiere que ustedes lo aprendido se lo compartan a los demás, a sus hijos, principalmente a su familia. No te extrañe que te vayan a aborrecer por hablar de Jesucristo, pero cada vez que te aborrezcan por hablar de Jesucristo, gózate, porque eso significa que le pisaste el callo al diablo y le dolió. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, para terminar.